¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de la venerable Sor Francisca del Santísimo Sacramento y todas las revelaciones que tuvo sobre el purgatorio. Ella nació el 12 de marzo de 1561 en San Andrés de Soria, España, y murió el 27 de noviembre de 1629 en Pamplona, España. Era de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Era de buena educación y conducción holgada. El día de Corpus, en 1582, le dijo a su familia que quería ser monja, conforme a la visión que había tenido de Jesucristo, que se le había aparecido transmutado en la sagrada forma. Sus padres trataron de persuadirla de que no se hiciera religiosa, pero ella, a los 22 años, ingresó como novicia en el convento de la Santísima Trinidad de Soria, donde Catalina de Soria ejercía como priora. Sor Catalina, con la ayuda del padre Garacián y Sor Leonor de la Misericordia, inició la fundación del convento de San Josef de la Pamplona, realizando su misión acompañada por 5 monjas profesas y la única novicia, que era Sor Francisca del Santísimo Sacramento, quien unos meses después, el 11 de noviembre de 1584, tomó por fin los hábitos de carmelita descansa en dicho convento. Desde muy joven, padeció diferentes visiones como viajes al infierno, vistas del demonio, personas conocidas y desconocidas que no caminaban entre los vivos y apariciones de la Virgen y de algunos santos. Aunque sus superiores, temiendo que estas visiones fueran producto de su imaginación, le habían prohibido expresamente hablar con las apariciones, viendo que no cambiaba, le impusieron como penitencia escribir todos los testimonios que recibiese. Durante los 3 últimos años de su vida, los empleó en recopilar todos los escritos de sus experiencias, cediéndoselos posteriormente al obispo de Pamplona, Juan de Palafox y Mendoza, quien las publicaría en 1661 bajo el título Luz para los vivos y escarmiento a los muertos. En su libro, Juan de Palafox relata con detalle hasta 229 apariciones, cuidándose de no citar el nombre de aquellos que llegaron a contactar con la monja, puesto que aún vivían los descendientes de algunos de los visitantes de Sor Francisca. La Carmelita Descansa de Pamplona ve y sufraga a muchas almas del purgatorio, entre ellas obispos y religiosos. Es una de las grandes místicas del purgatorio. De la vida de la venerable Madre Francisca del Santísimo Sacramento, Carmelita Descansa, merecidamente llamada la gran devota de las almas del purgatorio. Ella, habiendo asimilado con la leche de la piedad hacia los difuntos, era todo corazón, toda solicitud en darles sufragios continuamente. Rezaba diariamente el rosario por ellos, que definía el limosnero de las almas, y lo concluía cada decena con el requiem. En cada día festivo, como quedaba libre y le quedaba más tiempo, hacía el oficio de los muertos. Buena parte del año ayunaba por las almas de purgatorio, a pan y agua. A menudo se golpeaba hasta sangrar. Llevaba siempre puesto el doloroso cicilio. Hasta en el descanso que tomaba, se las ingeniaba para molestarse con instrumentos de penitencia. Todos los oficios que ejercía, los trabajos manuales, los pensamientos, las tribulaciones del alma, las fatigas del cuerpo, hasta las continuas persecuciones que sufría por parte de los demonios, todo lo ofrecía en alivio de las almas de purgatorio. No conforme con todo esto, con las monjas confidentes suyas, formó una santa lega para ofrecer grandes devociones y obras piadosas a beneficio de las almas de purgatorio. Convencía a los sacerdotes que iban a su iglesia para que ofrecieran misas de requiem por las almas del purgatorio. A los seglares que iban a su monasterio les aconsejaba que ofrecieran grandes limosnas para los difuntos.
En suma, para ayudarles se había privado de todas las satisfacciones de sus obras, y día con día presentaba a la justicia divina para darles alivio, las oraciones, las penitencias, las reglas que observaba y las indulgencias que conseguía. El espíritu maligno se las ingenió para sugerirle pensamientos de preocupación, porque como ella ofrecía muchos sacrificios y muchas oraciones y indulgencias y todo por todas las almas, menos por ella, entonces el espíritu la quiso distraer diciendo que ella iba a tener que pasar largas y atroces penas en el purgatorio porque no ofrecía nada por sí misma. Pero ella no le hizo caso. Sin embargo, este motivo de interés no logró penetrar en este corazón de ella de un diamante, a pesar de que las mismas almas se le aparecían y le decían que podía estar segura de que ellas iban a abogar por su liberación de las penas, además de que ya tenía acumulados muchos méritos de gracia y gloria por su finísima caridad. Y ya que empezamos a hablar de la correspondencia de las ánimas, vamos a decir algo sobre la gratitud hacia tan gran bienhechora como es Sor Francisca. Muy frecuentes eran las visitas que ellas le hacían, no solo para suplicarle sufragio, sino también para agradecerle por sus beneficios. A veces las almas del purgatorio se presentaban en la puerta de la celda de la Madre Francisca y esperaban ahí hasta que saliera en la mañana para encomendarse a sus oraciones. Otras veces entraban y se la encontraban dormida, conociendo su necesidad de descanso. No la despertaban, pero cuando ella despertaba y las veía alrededor de su pequeña cama, se quejaba de que no la hubieran despertado. A lo que ellas le contestaban: ¿cómo sabemos cuán necesario es el descanso para usted? No quisimos interrumpirlo. Nosotras esperamos aquí con gusto, ya que nuestras penas sienten alivio en su presencia. Y si al llegar la encontraban despierta, para quitarle cualquier sospecha de que fueran ilusiones de demonios, la saludaban diciendo: Dios te salve, sierva de Dios y esposa de Cristo. Jesús esté siempre contigo. Luego adoraban una bella cruz, engalanada con reliquias sagradas, que se tenía en gran veneración. Y si de casualidad ella se encontraba rezando el rosario, lo tomaban en sus manos y con reverencia lo besaban, como un precioso instrumento de su alivio y de su liberación. Cuando estaba enferma físicamente o dolorida de su ánimo, Sor Francisca la aliviaban con visitas amorosas y la consolaban. Cuando por disposición divina sabían que los demonios, por envidia y rabia, porque con sus sufragios les raptaba de las manos a las almas, le tramaban insidias y se aprontaban a hacerle algo malo, inmediatamente le advertían el peligro para que ella se previniera con oraciones y con gran paciencia. Sobre todo, era admirable la manera como se le presentaban para moverla o tener compasión y piedad de sus penas. En efecto, se le aparecían con los mismos instrumentos con que habían delinquido y que ahora las atormentaban. A veces se le presentaban obispos con sus mitras en la cabeza, los báculos pastorales en la mano y ataviados con sus ornamentos envueltos en llamas, y le decían: sufrimos estos tormentos por haber buscado las dignidades con solicitud desordenada, sin luego corresponder a las grandes obligaciones que aquellas requerían. A veces se le aparecían sacerdotes con sus insignias, con la coronilla difundiendo llamaradas de fuego, con sus estolas en forma de cadenas incandescentes y sus manos horriblemente ulceradas. Ellos confesaban que estaban sufriendo estas penas por haber tratado con irreverencia el divino cuerpo de Cristo y por haber administrado los santos sacramentos de manera inconveniente. Un religioso se le mostró rodeado de objetos preciosos, cofres, sillas, pinturas, todo transformado en fuego, porque en su vida tenía su habitación decorada con todos esos ricos adornos. Finalmente, fue digna de nota la aparición de un notario de Soria, con las insignias de su oficio.
A la pregunta de la Madre Francisca sobre el significado de aquellas insignias de fuego, él contestó: este tintero y este estuche ardientes, yo los llevo porque me sirvieron para preparar escrituras no propiamente legítimas, para fomentar litigios y aprovechar ocasiones de ganancia. Esta baraja ardiente que tengo en mis manos demuestra mi codicia para el juego y las trampas que utilizaba en los juegos. Esta bolsa ardiente es para el dinero ilícito que yo le metía. En la hora de mi muerte me sentí en gran peligro de condenación. Si no le daba antes plena satisfacción a la justicia divina, arrepintiéndome de mis culpas con verdadera contrición. La justicia divina me destinó a un largo y atroz purgatorio. Y si usted no me hace más ligero y más breve este purgatorio. Estas apariciones le causaban un gran pesar a la sierva de Dios, Sor Francisca, pero igualmente grande era luego su júbilo, cuando por fin liberadas por sus oraciones las almas, antes de subir al cielo, regresaban para agradecerle y prometerle gratitud. No se puede soslayar lo que pasó con el obispo de Pamplona, Crisósforo de Rivera. Este prelado se había enterado de que la Madre Francisca tenía una gran devoción y cariño por las almas del purgatorio, las almas en pena. En una revelación tuvo conocimiento de que 3 obispos de la misma ciudad, sus antecesores, se encontraban todavía en el purgatorio, y sintió gran compasión por ellos, así que ordenó que se sufragara por ellos con grandes sacrificios. Como en aquel tiempo se publicaron las bulas e indulgencias por la Santa Cruzada, envió 14 de ellas a la sierva de Dios con la comisión de que se aplicara 3 a los 3 prelados y dispusiera de las otras 11 como quisieran. En la noche siguiente, los 3 prelados fueron a darle las gracias y a pedirle que en su nombre agradeciera también al obispo Crisósforo. Para solicitar las otras 11 indulgencias acudieron muchas almas, compitiendo entre ellas en suplicar la aplicación en su beneficio, pero con tanta resignación que no envidiaban la buena suerte de las que ganaban esas indulgencias. Habiéndose enterado el obispo, le entregó muchas otras, por lo que concurrieron muchas más almas a buscarla en su celda, así como acude el pueblo a la iglesia en ocasión de un jubileo. Una vez terminada la distribución, se presentaron otras 2 ánimas del purgatorio a solicitar las indulgencias. Al contestarles que ya se habían terminado, le dijeron que mirara bien, porque todavía quedaban 2. Y de hecho, se encontraron otras 2, con las cuales se consolaron aquellas ánimas que el deseo y la necesidad habían vuelto atentas para indagar y descubrir las bulas que les valieron el pasaporte a la entrada del reino de los cielos. La venerable Sor Francisca algunas veces quiso dejar los hábitos, por miedo a creerse endemoniada y sentir que no estaba en su sano juicio. Pero el apoyo de la priora Sor Catalina y las visiones de la Virgen y de algunos santos, como San Agustín, que llegó a aparecérsele 34 veces a lo largo de su vida, la convencieron para continuar, aunque no sin pagar por ello un alto precio. La mortificación sería desde entonces su día a día. Durante 20 años continuos se aplicó sicilios, rayos, cardos, cadenas y tremendos castigos físicos que terminaban salpicando de sangre el suelo de su celda. En el refractario siempre añadía al primer plato que se le servía un puñado de acíbar, un polvo dorado de sabor amargo que se extrae de la hoja machacada del aloe. Y su ayuno a base de agua desde el desayuno rara vez era complementado con algo de pan por la noche. Lo poco que dormía la hacía sobre el suelo, bajo una manta. Luego, escondida para que no se la quitaran y la obligasen a recostarse en el catre todo el tiempo
que sus obligaciones se lo permitían, la pasaba en profunda oración. Con el paso de los años, Sor Francisca aprendió a convivir con sus visitantes. Los terribles demonios fueron dejando paso a paso a las almas del purgatorio, y la primera que llegó junto a su lecho, 4 años después de haber tomado los hábitos definitivos, fue su mismísimo padre, don Fernando. Y le dijo que padecía en el purgatorio por cosas que no juzgaba desagradasen a Dios, tocantes a la administración de la hacienda de sus hijos, y que por haber obrado en beneficio de las ánimas, recibía mucha gloria, que ella prosiguiese en aquella devoción de las ánimas. Aunque los prelados, temiendo que estas visiones fueran producto de su imaginación, le prohibieron que siguiera hablando, y ya las almas llegaban mientras dormía e impacientes le interrogaban. Le decían: ¿duermes? Y solía responder: dormida ya no duermo, porque vosotros me habéis despertado. Las almas la buscaban en la celda, en las puertas de la iglesia, que como mendigos se agrupaban para abordarla a la entrada de la misa, pidiéndole oraciones dedicadas que le restasen sufrimiento ahí donde vagaban. El padre José Boneta nos habla de esta visión que tuvo la venerable Sor Francisca. Dijo que algunas almas tenían el purgatorio dentro del mismo cadáver del cuerpo que tuvieron en vida, como se lo dijo un alma de un caballero que se le apareció a la madre Sor Francisca, el cual le habló de las grandes penas que sufría en el purgatorio, porque había defendido pleitos injustos con su hermana, por haber sido su hermana muy interesada y no haber sabido desapropiarse, viviendo de lo que poseía con escrúpulo. Y después de haberle dicho lo mucho que le importó para salvarse, haber enterrado en la Tercera Orden de San Francisco y otras obras buenas, le dio cuenta cómo había tenido el purgatorio en diferentes partes, y que entonces le tenía en su misma sepultura, dentro de su mismo cadáver, que es un olor muy feo, una gran suciedad que se puede padecer, y un olor horrible. Bien podía salir diciendo de quien con sus oraciones lo sacasen de esa tortura. A la venerable Sor Francisca se le aparecían muchas almas y le platicaban de sus padecimientos y le pedían que la socorriera. Papas, prelados, caballeros, damas, campesinos, todos se quejaban de sus culpas y de las que arrastraban a causa de que sus parientes no cumplían con sus testamentos o dejaban de encender velas en sus tumbas o que se olvidaban de rezarles. El error de haber querido abrazarse con tan largas penas, con tan breves gustos, por no haberse aplicado aquí en la tierra a ganar una indulgencia que podían aquí en menos de un cuarto, están padeciendo aflicciones que duran y duran años y años y años y siglos. El miedo y la angustia que sentía Sor Francisca ante el conocimiento de sus vidas y el saber que por poco mal que hicieran estando vivos, penarían tanto una vez de muertos, y años, le producía desmayos y calenturas. Las ánimas le pedían oraciones, misas, bulas, todo aquello que le restase tiempo en ese espacio de amargura. Y la lista de penas no terminaban, sino que aumentaba según iban encontrando alguna luz gracias a la caridad de la humilde monja. Pero la peor de las visiones que podía sufrir llegaba todos los años en Semana Santa. Su visión más espantosa, la que temía, era la que le mostraba la pasión de Cristo. Yo andaba muy encarnecida de ver tan perseguida a este Señor siendo quien es, y como su majestad quería mostrarme tantas cosas de su santísima pasión, que por un modo sobrenatural me la hacía ver y sentir de la manera, y como si entonces fuera aquello todo, andaba reventando de pena.
y así no podía estar entre las hermanas y todo mi alivio era irme a las ermitas de la huerta a buscar soledad, donde daba voces y gritos y lloraba mucho, sin ser más en mi mano, porque si andaba entre las hermanas me reprimía para que no se echasen y no me vieran llorando. Me hallaba tan apretada de la fuerza de mi espíritu, me hacía que había menester ponerme un paño dentro de la boca y pesar así de ese modo mi amoroso accidente y retirarme a la celda. Hacerme tan larga la Semana Santa que deseaba que acabase por librarme de ver cosas y tanta pena que me acababa la vida y no hay palabras para encarecerme de todo esto, de ver el amor que nos tiene Dios y el cual y todo lo que hizo por nuestros pecados. Hemos visto cómo esta venerable Sor Francisca del Santísimo Sacramento ayudó tanto a las almas de purgatorio, sufrió penas, sufrimientos, sacrificios por ella. Y ellas le agradecían, le decían que iban a abogar por ella siempre. La buscaban, la esperaban. Hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra, estamos vivos y podemos ayudar a las almas de purgatorio. Ellas son muy agradecidas y siempre rezan por nosotros, por sus devotos. Hacen grandes milagros con su intercesión. Es por ello que yo les he pedido que ofrezcamos todo por las almas del purgatorio, que las tengamos siempre en cuenta, y también a nuestros familiares difuntos, porque muchas veces pensamos que ya están en el cielo, o cuando vas a un velorio te dicen que era muy bueno y toda la gente se vuelve muy santa y muy buena en los velorios. No sé, como que tienen una característica especial para que todos los santifiquen y las personas dejan de rezar por ellos. Y lo del purgatorio es de muchos años. Hay almas que están en el purgatorio 100 años, 40 años. Hay almas que van a estar hasta el fin del mundo. Esto es de muchos años. Esto del purgatorio es de muchos, muchos años. Entonces, aunque tú pienses que tu familia ya está en el cielo, por favor te pido que siempre los tomes en cuenta. Yo en lo personal, todos los días, ofrezco todo por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Todos los días. En cuanto me levanto, digo, Señor, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad. Yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día de hoy, todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, buenas obras, todo lo que haga en un pasado, presente y futuro, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas de purgatorio. También lo ofrezco por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Y así lo puedes ofrecer por diario, por todas las almas de purgatorio, todo lo que hagas. Y ellas van a estar siempre pidiendo por ti. Pero además, lo más increíble de esto es que una santa tuvo una visión y vio que las almas que llegaban al cielo se la pasaban postradas adorando a Dios, rogándole a Dios por sus devotos para que llegaran al cielo. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer tú es rezar por las almas de purgatorio. Si vas a ir a misa, vas a rezar el rosario, vas a rezar el Vía Crucis, la corona de la misericordia. Antes de empezar el rosario, por ejemplo, el Vía Crucis, la corona de la misericordia, dice, Señor, yo ofrezco este rosario que voy a rezar, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo y al acto único de Dios, y lo ofrezco por las almas de purgatorio, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. También lo ofrezco para que me cure de la garganta, para que se me arreglen los problemas de la luz, para que mi familia esté bien. Así tú le puedes decir las intenciones que tú quieras y ya rezas el rosario. Pero siempre en todo lo que hagas hay que incluir a las almas de purgatorio, porque ellas siempre van a rezar por nosotros. Y en mi familia hemos tenido muchos milagros y personas que conozco de las almas de purgatorio, que incluso ellas empiezan a rodear a sus devotos, y muchas veces ha habido personas que dicen que no asaltaron a una persona que porque la vieron que venía con mucha gente y esa persona venía sola, y le dicen que la vieron rodeada de mucha gente. O ha habido personas que iban al banco o a algún lado y le dijeron, no, pues que una vez que una persona que conozco me dijo, no, es que
Yo fui al banco en un lugar donde asaltaban a muchas personas y le dije a una persona, ay, aquí cómo han asaltado a tantas personas, ¿verdad? Le dijo, sí, pero usted no, porque venía con mucha gente. Y también nosotros que reparemos nuestros pecados, porque esto es de muchos años, hermanos. Y las personas creen que las personas dicen, ay, es que yo nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca así, y ya por eso creen que ya son santas. Pues no, todo hay que repararlo, hasta los pecados veniales, los pecados capitales, los pecados mortales, todo hay que repararlo, porque hemos estado viendo con todas estas experiencias de santos que tenemos aquí en el canal, cómo esto es muy delicado y es de muchos años y hasta muchos santos han pasado por el purgatorio. Entonces imagínense en este mundo en el que vivimos lleno de mundanalidad, de materialismo, de distracciones, donde lo que realmente hay más es la aridez del corazón, es la aridez por las cosas de Dios, y hay tantas distracciones que las personas no se dedican a reparar sus pecados. Yo por eso les pido, Señor, a ustedes, al Señor le pido diario por ustedes, pero también le pido, por favor, que reparemos los pecados, se los pido a todos nosotros, porque conforme más reparas, tú te vas santificando, y si conforme más ayudas a tus antepasados que están en el purgatorio, tú vas ayudando a tu familia y todo se va mejorando en tu familia. Por favor, les pido que sigamos así. Nos vemos en el próximo programa, los quiero mucho. Hasta pronto. Que Dios los bendiga y los cubra con su sangre eternamente. Amén.